Estoy. Alone again. No, Guillermo está llegando, está empantanado en el tránsito. Pimpi está en Santiago del Estero. Bueno, Pablo está del otro lado, como siempre. Así que, Pablo, como siempre, un abrazo muy fuerte. Guillermo está llegando. Entonces, mientras tanto, voy a hablar un poco del tema internacional. Tengo que pensar, ¿no? Porque hay mucho, mucho, mucho. Por lo pronto, como contexto, tenemos escaladas importantes en Medio Oriente, escaladas importantes en la Primera Medianera, podemos después hablar sobre eso, pero hay un tema que quiero tocar que tiene que ver con la inteligencia artificial. Tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver, por supuesto, quién salió con una voz contundente a escala internacional, a escala mundial, planteando y dejando postura con relación a la inteligencia artificial, fue el Papa León XIV con su encíclica Magnífica Humanidad, poniendo el centro en la humanidad, y ya estuvimos conversando al respecto. Pero bueno, no es casual que el Papa haya puesto este tema en el tablero geopolítico internacional, digamos, en distintas dimensiones, la espiritualidad, por cierto, las relaciones entre las personas, pero muchos vienen tratando el tema de la inteligencia artificial, porque el tema de la inteligencia artificial hoy está en el tablero geopolítico internacional. Es materia de disputa la inteligencia artificial. Si bien es materia de reflexión, por supuesto, y de tomar decisiones en cuanto a su uso y dónde uno coloca la inteligencia artificial, los países que hoy están disputando áreas de influencia en el mundo también están disputando alrededor de la inteligencia artificial. Y es muy interesante seguir este tema. La semana pasada, el 17, hubo una reunión en Shanghái, en China, que fue inaugurada por Xi Jinping, justamente sobre el tema de la inteligencia artificial, en donde Xi Jinping planteó algunas cuestiones relevantes con relación a la inteligencia. Está viniendo Guillermo. Entonces, un tema era fomentar el código abierto, tener conciencia del riesgo, abordarla, lo estoy diciendo rápidamente, desde la inclusión y el aprendizaje, y abogar por la solidaridad, la mejora, digamos, la gobernanza. Resaltó el papel de Naciones Unidas. Estados Unidos, bueno, a esa reunión fue la Federación Rusa y acordaron en generar una organización internacional que trate sobre el tema de la inteligencia artificial. Mientras tanto, y en diciembre del año pasado, Estados Unidos armó una alianza a nivel internacional que se llama Pax Silica. Silicio, tiene que ver con el silicio, con uno de los componentes centrales de los semiconductores, que centrada en la inteligencia artificial quiere garantizar la seguridad de las cadenas de suministro con los países aliados. Las cadenas de suministro en su más amplia extensión. De esa iniciativa participan países de América Latina, de nuestro continente, no todos. Participan países de Asia. Taiwán está como invitado, pero no como socio. Entonces aborda el tema de la inteligencia artificial, de la importancia que tiene la inteligencia artificial en este mundo, en este nuevo mundo, en este nuevo orden internacional, y de la necesidad de tomar medidas para garantizar el suministro, lo que permita poder desarrollar y avanzar con la inteligencia artificial. Hubo un episodio en Estados Unidos que resultó bastante interesante y significativo. La inteligencia artificial de OpenAI, que es una de las empresas que desarrolla este aspecto de la tecnología, se volvió loca y empezó a hackear. Empezó a realizar hackeos. ¿Y quién resolvió de alguna manera? ¿Quién aportó a la resolución y se infló el pecho de la importancia que tiene? La República Popular China. La República Popular China, hay dos concepciones que están en juego con relación a la inteligencia artificial. China plantea un código abierto.
al ser de código abierto, esta inteligencia que está trabajando China la puede bajar cualquiera que tenga la capacidad como para poder trabajar con esa inteligencia artificial, porque todos sabemos que la demanda muchísima energía. Entonces, justamente como el sistema de Estados Unidos es de código cerrado, resultó muchísimo más difícil poder reconocer que había poder distinguir, por decirlo de alguna manera sencilla, entre amigos y enemigos. Entonces, lo resolvió la inteligencia artificial china, ayudó a la resolución la inteligencia artificial china con su código abierto. Entonces, el Global Times hizo varios artículos con relación a este tema, marcando la importancia que tiene China en la disputa, marcando la importancia que tiene la cooperación y, de alguna manera, tensionando, polarizando, discutiendo con la concepción de Estados Unidos de inteligencia artificial, que vienen discutiendo hace mucho, porque en realidad están disputando quién tiene la hegemonía, quién tiene la fuerza en el desarrollo de inteligencia artificial y, digamos, en la expansión de la inteligencia artificial y qué países y qué modelos son los que van adoptando los distintos países. China está diciendo que está siendo mucho más utilizada la inteligencia artificial de ellos que la de Estados Unidos, porque además es por suscripción y tiene distintas medidas y distintas restricciones. Esto generó, dicen los chinos, que las empresas de Silicon Valley, hay una restricción en Estados Unidos para utilizar la inteligencia artificial china, pidieron que por favor se pudiera utilizar, que eso no garantizaría, o sea, la utilización no es que aumenta la proliferación de la inteligencia artificial y les permitiría a ellos tener mejores medidas de seguridad. Sin embargo, digamos, hay una disputa porque tanto OpenAI como Anthropic, que es aquella empresa que estuvo, digamos, aquellos dirigentes de la empresa que estuvieron durante la presentación de la encíclica del Papa León XIV, dijeron que no, que tenía una competencia desleal y que les robaba información. Es más, hace un mes, alrededor de un mes, hubo una denuncia que hizo Anthropic, que cuando largaron de uso masivo la inteligencia artificial, los chinos hicieron un montón de cuentas falsas, muchísimas, y que ayudaron a entrenar a esa inteligencia artificial, porque ustedes saben que nosotros la entrenamos permanentemente cuando lo usamos, no cobramos un peso y digamos, pero las estamos entrenando. Nos sirve, por un lado, hay que tener cuidado con cómo se utiliza, obviamente, y por el otro lado, la estamos mejorando cada día más desde algún lugar. Entonces, generaron cuentas falsas, fue muy interesante, y sacaron información para después trasladar a su propio modelo de inteligencia artificial. Eso generó, por supuesto, una propuesta por parte de estas empresas de Estados Unidos y que estaban buscando poner en cuestión el liderazgo de Estados Unidos con relación al avance del desarrollo de la inteligencia artificial. Todavía hoy muchos están planteando que Estados Unidos lleva la delantera en esta situación y además lleva la delantera en la producción de los chips y los semiconductores, por supuesto que amparado en toda su política de seguridad nacional. China disputa, digamos, plantea que no es así, que la inteligencia artificial y la tecnología es neutra, dice China. Lo que no es neutro es su utilización. Entonces está en contra de la politización de la inteligencia artificial, está en contra del concepto de que forma parte de una disputa geopolítica, pero, digamos, están en el juego concretamente de la disputa geopolítica por el liderazgo. Y mientras más personas, empresas, hagan uso del código abierto de la inteligencia artificial, eso, por supuesto, que favorece más a los chinos. Así que es muy interesante esto que está ocurriendo con relación a la inteligencia artificial en el tablero geopolítico. Lo marco porque creo que hay que seguirlo y porque creo que el puntapié que dio el Papa con relación, él condensó el rol de la tecnología en la inteligencia artificial,
pero sin duda es un tema que nos preocupa y nos preocupa a la humanidad en su conjunto. Así que me parece que es un tema que hay que seguir. El otro tema que quiero plantear en esta escalada que hay en Medio Oriente, que se está esperando, vamos a ver qué ocurre, un ataque más importante por parte de Estados Unidos. Hay una escalada, bueno, Irán ayer rechazó el acuerdo, el intento de volver a concretar un cese al fuego. Ya Omán y Pakistán se corrieron del lugar, pero el actor que ingresó ahora fue Irak, que viajó a Estados Unidos, vino con una propuesta, pero Irán la rechazó porque aduciendo de que, bueno, no tocan lo que forma parte de sus intereses concretos y vitales, que es quien controla el estrecho, disculpen, el estrecho de Hormuz. Pero hay un tema que me parece que es central en esta cuestión, en este reordenamiento geopolítico de lo que nosotros denominamos Occidente ampliado, que tiene que ver concretamente con lo que venimos diciendo, que no solamente se están disputando quién tiene la representación de Occidente en esa zona, por eso lo llamamos Occidente ampliado, que veníamos planteando que había una disputa por las áreas de influencia de distintos países, entre ellos ya habíamos planteado antes de que ocurriera esto Irán se plantó claramente, habíamos planteado que era Arabia Saudita, habíamos planteado que era Turquía y habíamos planteado que esto iba de la mano de la dimensión nuclear, que también estaba en juego el componente nuclear en este nuevo reordenamiento del Occidente ampliado. Sabemos que Israel, digamos, tiene armamento nuclear. Bueno, sabemos el tema de Irán y creo que es un dato muy significativo el acuerdo al cual llegaron esta semana Estados Unidos y Arabia Saudita con relación al tema nuclear, justamente. Justo estaba esperando, demorando, porque me parecía que era interesante tocar este tema, que tenía que ver con que el ordenamiento en la zona también tenía que ver con el componente nuclear. Y lo había dicho usted hace rato y me parece que eso. Ahora hay que esperar la respuesta de Turquía, ¿no? Hay que esperar la respuesta de Turquía. Turquía y sobre todo que eso va a poner en tensión también con Rusia y la Federación Rusa y que por eso ya empezaron a poner en duda hasta dónde llegaba este acuerdo. Hasta dónde llegaba, porque le puso como contraparte justamente que se incorporara a los acuerdos de Abraham y que... Siempre va a haber alguna excusa para definir algún tema. La realidad es que lo que hemos dicho en su momento, que la resolución de Medio Oriente es simultáneo con lo que pase en el este europeo entre Ucrania y Rusia. Van de la mano y hay escaladas en los dos lugares. Van a ser los dos temas. Obviamente la escalada ucraniana es una escalada inglesa. Sí. No es que han desarrollado ahora la industria militar. No, por supuesto, con todo el apoyo que tiene por detrás. Claro. Obvio. El tema satelital, el tema... Esos son los ingleses, sí. Esos son los ingleses. Pero bueno, Putin sabe que este es el tema, cada uno está generando su metro cuadrado adicional. Bueno, obviamente esto cuesta vidas, veremos cómo se transita. Está claro que Estados Unidos bombardeando, igual que Israel, no va a ganar la guerra de Irán. No. Esto, sin desembarco de infantería, no hay ninguna posibilidad. Y eso sería un costo altísimo. Por eso, no, esto entra en estos terrenos donde lo que se está discutiendo es un tema posicional y ese tema posicional tiene que tener una resolución simultánea que lo va a tener. Lo va a tener. Sí. Lo va a tener y no es mucho tiempo lo que va a... Porque están en juego las elecciones también en Estados Unidos también. Y en Israel, claro. Así que... Y Zelensky, ni hablemos por él, tiene un quilombo interno importante, pero yo quería remarcar, de esa medianera nosotros también venimos diciendo que en la medida que va avanzando en territorio, y si esto no cierra, no se sienta Zelensky a negociar, va a perder el Mar Negro. Porque fue sobre Odessa, siempre dijimos que la discusión era sobre Odessa, que es el puerto de salida de la producción ucraniana. Y bueno, dentro de, digamos... Sí, hecho, la discusión sobre si queda Mediterráneo, lo que quede de Ucrania, que va a estar obviamente una presencia norteamericana importante, ¿va a ser Mediterráneo? No, yo no
no creo que Estados Unidos lo vaya a permitir. Entonces, bueno, no creo que Putin lo ponga como un tema central, pero en la medida en que seguramente están discutiendo otras cosas, él avanza. Bueno, este es un juego. Está avanzando en el Mar Negro, les está limitando el desplazamiento, claro, los ucranianos en el Mar Negro. Y los barcos se pegaron media vuelta. Ya, ¿no? Se pegaron media vuelta, entonces digo, porque ahí es estratégico. Bueno, en el momento que ponga un submarino ahí, si lo tiene no lo sabemos, pero en el momento que ponga un submarino ya no tiene manera, porque con un submarino y un par de submarinos la cosa y bueno, va a ser muy difícil. Entonces esto es un juego, lamentablemente, que hay vidas de por medio, pero es lo que está aconteciendo. Y es muy doloroso. Y hablando de submarinos, y ahí cierro una pastillita que me parece que no es un dato menor, Pakistán, que es un actor también interesante, que posee armamento nuclear, tiene una disputa histórica con China, con India, perdón. China, ¿qué le está vendiendo? El primero. Bueno. Submarinos. Bueno. Sí, vamos a ver si se termina de concretar, porque la relación siempre biunívoca fue con Estados Unidos. Pakistán también está haciendo su jueguito. Sí, claro. Pakistán es una decisión de Eisenhower, bueno, de los Estados Unidos. Bueno, esto se está jugando, se está desplegando en el tablero, pero lo que Arabia Saudita planteó como desarrollo nuclear pacífico confirma lo que veníamos señalando. Tal cual. Y eso nos permite entrar en el tema local, y qué es lo que pasó con Inglaterra. Usted lo debe haber visto que ya Google está poniendo que ya no son las Falklands, no son las Falklands. Sí, porque tiene que ver con las búsquedas también. Claro, entonces ya el algoritmo dice que si buscas Malvinas, te van a poner Malvinas. Porque es probabilístico y entonces ahí está. Me parece que eso lo conseguimos. ¿Por qué no lo habíamos conseguido antes? Porque no nos pusimos de acuerdo los argentinos en hacer una búsqueda por Malvinas. Bueno, puede ser. Todavía no tenemos ese nivel de organización. Cuando el peronismo vuelva al gobierno, imagínense, salimos, le damos una instrucción y todos buscan Malvinas. Pero no, la realidad es que pasó en el mundo. Esto pasó en el mundo. En el mundo fue que empezaron a ordenarse estos temas así y sobrepasaron lo que es la inteligencia británica. Lo que la inteligencia británica pudo hacer por el lado de los diarios, empezando con el New York Times y demás, no lo pudo hacer con Google. O sea que los bots que tienen no fueron tantos como los humanos que buscaron. Suponiendo que alguno de los nuestros puso bot, pero bueno, comparado con lo que tienen que tener los ingleses, obviamente no es el tema. Así que me parece que fue una ganancia importante. Salieron, lo debe haber leído, artículos de viejos hombres de la Cancillería del gobierno de Menem, diciendo que esto solamente lo podía conseguir la selección, que esta capacidad de difusión la Cancillería argentina no la tiene, y que bueno, fue extraordinario. Y creo que en el otro lado fue este muchacho de Nueva Mayoría, que hizo otro artículo diciendo, bueno, no nos preocupemos por esta campaña que hicieron los ingleses, los suizos, los españoles. Haters. Sí, ¿sabe por qué? Dijo, porque solo en Bangladesh o en algunos otros países hay muchísimos más habitantes que todo lo que pueden sumar esto. Así que despreocúpense que el impacto a escala global fue fantástico y Argentina se hizo conocida no solo en Bangladesh, que ya lo es, por situaciones lamentables que le hicieron los ingleses, sino en el resto del globo y sobre todo en el cercano oriente. Bueno, y acá, acá generó el tema nacional. Tremendo, ahora estamos es un símbolo de... Es que ganamos la batalla cultural. En la Argentina, con la conducción del Papa, que ya dijimos que sacó la espada, se dio una pequeña batallita que fue y la ganamos y me parece que ya están en retirada el comando de ellos, porque con el Papa no van a poder, y en esta batallita que se dio, también volvió el nacionalismo argentino a expresarse, que es un nacionalismo muy generoso. Y se está empezando a expresar en el espacio público. Bueno, además de las redes sociales, porque esto es lo que hay que tener en cuenta. Que es muy importante lo que las banderas no se sacaron. Efectivamente. Las que se pusieron no se sacaron, todavía están dando vueltas. Si uno anda por la calle las ve por todos lados. Así que me parece que
que en esto estamos bien. Y aprovecho para contarle que el sábado, por invitación de la Santa Iglesia, fuimos, en este caso, objetivada con el obispo de Quilmes, hicieron un encuentro en el Cotolengo Don Orione, una infraestructura extraordinaria, para poner en valor la encíclica. Se discutió básicamente la encíclica, hubo una plenaria que habló el obispo, pero habló un cura de Merlo, un conocido, pero bueno, no organizó el obispo, y hubo varios obispos, hubo obispos de la capital, hubo obispos, bueno, por lo menos 4 o 5 obispos vi, por ahí hubo más. Muy interesante porque el cura que hizo la presentación hizo un primer comentario jocoso. Me invitaron a una reunión con 15 y acá veo bastante más que eso, había como dice, cerca de 1800, qué sé yo. Qué bueno. Sí, entonces dice, me mintió el obispo, dice, que un obispo mienta. Pues yo y sé. Estaba el obispo ahí. No, lo sobrepasó al obispo. Claro, el tipo se la mandó al obispo, pero total no era el obispo de él, pero a su vez dejó claro que había preparado una presentación para debatir con 15, 20, y entonces dijo, mire, todo lo que escribí no vale la pena, Pero entre las cosas que dijo, tenemos un papa picante, es mucho más picante que Francisco, el otro preparó el terreno y que es lo mismo que decir en el idioma de ellas, el papa sacó la espada, y va a ejercer el mando de estos ejércitos que no podía ser un rabino, no podía ser un imán, por características de cómo se construyen, cómo se estructuran esas iglesias. No tienen autoridad, salvo los chiitas que tienen una ayatolá, el resto no tienen comando centralizado. Nosotros somos romanos porque tenemos ese comando centralizado. Y el Papa asumió la responsabilidad. Esto es muy importante. Fue una reunión fantástica. Solamente hago una recomendación, no para enemistarme, pero estando en una reunión convocada por la Santa Iglesia, por un obispo, estando el obispo presente, a mí me tocó la comisión 1, después se dividió en comisiones. Yo fui a la 1, me llevaron, fui y me senté. Sí. Uno de los muchachos que opinó que hay que tener como ejemplo a China para hacer tal o cual cosa. Ellos lo pueden opinar, tienen derecho, pero en una reunión de la Santa Iglesia poner como ejemplo un país que está conducido por el Partido Comunista, que básicamente no permite, digamos, que se profesen las religiones. Hay que tener paciencia, muchachos, hay que ubicarse. Digo esto porque es un muchacho vinculado al gobierno de Kicillof, de hecho es funcionario del gobierno de Kicillof. No está bien eso, no está bien, no es destino. Y no conforme con eso, la agencia Pacurondo, que te saca noticias. Me hizo un reportaje sobre China, Claro, porque es evidente, para contrarrestar, pero no lo publicaron todavía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me lo mandó? No, para no tosigarlo de tantas cosas. No, bueno, pero porque me preguntaron si usted aceptaría un reportaje para contrarrestar la opinión de ese. Dije, mire, me niego a opinar, porque si yo digo que sí, ella va a decir que no, y si digo que no, ella va a decir que sí, porque es una mina peronista, digamos. No hay ninguna duda que no acepta, y yo la quiero así que no hay ningún inconveniente. Pero llámela, que le va a decir que obviamente que. Entonces la llamaron. Porque me puse, vos creés, porque no le quiero preguntar, y que después metamos que me diga que no, anda que te va a decir que sí. Pero no diga que dije yo, porque si no va a ser. Lo estoy diciendo públicamente frente a todos, pero bueno, no diga que. Bueno, porque eso yo sabía que iba. Bueno, pero no voy a hacer mención a su discurso, porque su discurso no lo leí, pero aparte sé lo que piensa. Ya es lo que pero sí lo del funcionario, porque yo lo leí con mucha atención, lo escuché, y que el funcionario diga que China es el que va a restablecer el orden de la globalización. Muchacho, te digo, ese orden de la globalización destruyó el complejo industrial en Argentina. ¿Qué estás diciendo? Ahora, es un orgánico al esquema de pensamiento de Kicillof. Por eso ahora cuando viendo para acá, me mandaron un flyer de algo que va a pasar en Montevideo, en Uruguay, donde se va a transformar en la capital del progresismo, y ahí está la foto de Kicillof.
Capaz que lo pusieron sin el consentimiento de él. Pero, ¿sabe? Me suena que ese es el diseño que está teniendo Kicillof. Yo vengo de Claro, si va a viajar a China, ¿vio? Bueno, yo vengo de un reportaje que me hicieron también en Radio Delta, muy generoso, muy bien, con mucho tiempo. Llegué 10 minutos tarde porque el tráfico estaba difícil. ¿Dónde queda Delta? Queda ahí donde eran los harineros estos, los hilos de Dorrego, antes de llegar al mercado de las Pulgas, que ahora hicieron unos lofts. Sí. Bueno, eran unos hilos esos molineros. Bueno, llegar ahí un viernes a la noche, a la hora que salga, llega tarde. Yo salí con 40 y pico de minutos, llegué 10 minutos tarde. Pero muy generoso, generoso Maxi Suárez, muy generoso Radio Delta. Bueno, una de las preguntas es, la gente de Kicillof dice que ustedes lo están esmerilando. No, yo no lo estoy esmerilando. Yo dije que no quiero que sea candidato a presidente para hacer la economía que hizo cuando fue ministro de Economía y fracasó y empezó este ciclo en una irresponsable e innecesaria devaluación que lo único que se hizo fue deteriorar el salario de los trabajadores argentinos porque devaluó sin compensar. Entonces, ¿para qué quiero tener un presidente con una cabeza económica socialdemócrata que va a fracasar como fracasó Alberto y Guzmán? Esto está claro. Digamos, no es que lo estamos esmerilando, digo que no es que lo estoy esmerilando, no quiero que sea. No es esmerilar, es una posición. Porque va a fracasar, porque ya fracasó como ministro de Economía. No es que no fracasó, fracasó. Ahora, si les gusta, porque qué sé yo, mirá, está todo bien, pero que no hable de economía. Porque si va a hablar de economía, no va a haber síntesis, muchachos. No va a haber síntesis. Yo fui a esa reunión, estuvo Kicillof en esa reunión también. Lo aplaudimos de pie, su investidura, las cosas que dijo eran generalidades, no habló de la encíclica, no es que hizo una ponencia sobre la encíclica. Obviamente era un discurso de bienvenida, igual que quiso el obispo, después habló el otro cura, después él se levantó, se sentó en primera fila, yo estaba ahí atrás de él en diagonal, me habían sentado ahí, bueno, me senté donde me dijeron, en la segunda fila. Está perfecto donde me sentaron, no tengo nada que decir, estaban los intendentes, estaba lleno de intendentes, lo que corresponde. Lo que le digo es que esto que hacemos de política internacional, algún obispo vino, me preguntó qué era la posición del peronismo sobre Trump, sobre esto, sobre aquello, sobre China, un poco lo que decimos en el programa, sintetizado. Me hizo qué interesante la posición del peronismo. Le dije, no, es una posición de una parte del peronismo. Claro, el gobernador tiene otra posición. Me dijo, claro, el gobernador tiene otra posición. Para dejar claras las cosas. No lo esmerilamos a Kicillof. No queremos que piense la economía como la pensó, que es opositor a la década ganada y llevar al gobierno y devaluar y no compensar. Porque eso es lo que piensa la rural, no lo que piensa el peronismo. Y fue lo que hizo. Fue opositor a la década ganada y llegó, devaluó y no compensó. Con lo cual, si no pide perdón, sigue haciendo lo mismo. No quiere pedir perdón público, bueno, es un error. Pero quiere dejar de hablar de economía, va a decir que la economía va a ser la de la década ganada, ahora que el mundo, ahora que Trump está haciendo esto, bueno. ¿Vio lo que está haciendo Trump con los laboratorios de genéricos? ¿Lo leyó? No lo leí. Muy interesante, mire lo que le voy a contar, Por favor. Se sorprenda. Ilumíneme. ¿Se acuerda lo que son los genéricos? Usted que fue una mujer de la salud. Que sí. Muy bien. Explíqueselo a los oyentes, porque por ahí algunos no saben lo que son los medicamentos genéricos y usted lo da por sobreentendido. Que son los que no tienen... Son los que no tienen marca. Claro. ¿Por qué? Porque teóricamente la patente venció y entonces se pueden utilizar. Entonces cuando se hacía la receta por genérico, se hacía por la fórmula química del medicamento, por la fórmula, y vos elegías la marca, estabas abierto para elegir la marca. Entonces el rol pasaba al farmacéutico y se corría desde el médico. Sí. O sea, el que te asesoraba. Nosotros le dimos amoxidal a nuestros pibes. ¿Qué es amoxidal? Amoxicilina. ¿Puede haber otra marca? Puede haber. ¿Por qué la conocí? Bueno, porque la publicidad, porque es Z, porque dice que es mejor, bueno, todo lo que usted quiera. Entonces, genérico era sacar el costo, entre comillas, de la exacto. Y de la nana y de los visitadores médicos. Sí, bueno, pero lo pasás al farmacéutico, mira qué interesante. Bueno, no importa. Pero entonces lo que dijo Trump es aranceles cero a la importación de genéricos.
en lo que resta del año. Ujú. A partir de enero del 2027, 100% de arancel. Y a partir de enero del 28, 200% de arancel. Y entonces termina su comunicado. Así que el que quiera vender genérico en el mercado norteamericano tiene 6 meses para hacer la inversión. Ahora los dejo importar. El año que viene ya aumenta, ya la importación es 100% de arancel. Entonces, va a haber un aluvión de genéricos que vayan a producir genéricos en Estados Unidos, lo van a financiar con lo que pueden vender ahora en el mercado. En fin, está bien lo que hace, está bien. Hay un boom inversor en la economía norteamericana, es extraordinario lo que está creciendo, olvídense. Pero estas son las medidas que son similares a lo que hicimos, muchachos, la década ganada, y que son las que Kicillof estuvo en contra. Como ahora también habla mal de Trump para no seguir, porque no puede hablar mal de la década ganada, pero conceptualmente es Lula, conceptualmente son los uruguayos, conceptualmente son estos globalizadores socialdemócratas que se ponen bajo el ala de los chinos y lo verbalizan en la PAC Urondo diciendo vamos a restaurar el orden de la globalización. Nosotros hemos debatido con los compañeros de la PAC Urondo, a los cuales queremos mucho, pero acá está claro, si tienen un funcionario que dice, y de envergadura como para ir a dar un reportaje a una agencia, a decir que China va a respaldar el orden de la... y es el que defiende la globalización, es que son globalizadores, muchachos, no me vengan con que después van a repartir una bolsa de comida como hace Lula. Eso no es lo que ustedes llaman el progresismo revolucionario, eso es una porquería. Y si Kicillof tiene otras ideas de chico bueno, porque dice, bueno, cuando piensa la economía la piensa mal. Yo no me meto con él como ser humano, me meto como piensa la economía. Y se lo digo también a los progres, porque no pueden seguir pensando tremenda estupidez. Porque uno tiene que decir, no, pero mirá al pibe, cómo mide. El pibe mide porque tiene los votos de Cristina, siendo Cristina no candidata. Porque no, si Cristina llega a ser candidata y dice la candidata soy yo, vamos a ver lo que mide el pibe, vamos a ver cuántos votos eran de él y cuántos votos fueron de Cristina. ¿Se va a quedar con algunos votos del FREPASO, el Frente Grande? Sí, muchachos, pero son minorías intensas como fueron siempre, ¿no? Si tienen alguna intendencia era porque iban en el escudo del Frente para la Victoria y lo banca el peronismo y el peronismo lo acompaña. Pero ellos contestaron cerrando las unidades básicas en Ensenada. Eso no está bien. Eso que hace... Lo que ahora quiere hacer Milei con el peronismo, coaptar a algunos, ya lo hizo algún intendente del Frente Grande, por ejemplo el de Ensenada con el peronismo, donde no hay ni siquiera unidades básicas del peronismo. Entonces, muchachos, lo que está planteando la destrucción del peronismo en esta historia de las contradicciones, ¿se acuerda? Que primero esto, después aquello y después finalmente nosotros somos los buenos. Ustedes no son los buenos, son socialdemócratas. Y las recetas socialdemócratas no sirven para Iberoamérica. Fracasan en Brasil, fracasaron acá. Está clarito, muchachos, lo que está pasando, no jodas. Esto no se resuelve porque ganes una elección. No, mira, Lula va a volver a ganar, qué sé yo si va a ganar. Ahora la pobreza sigue en el 40%. Y ya no sé cuántos gobiernos de Lula pasaron, por lo menos 3 o 4, qué sé yo. Y gobiernos del PT 4, y gobiernos de Lula 3. Vamos, muchachos, termínenla. Está bien, si en 16 años no pudieron avanzar sobre la pobreza estructural que tienen en Brasil es porque no resuelven la acumulación de capital y no modifican la distribución del ingreso. No jodan, muchachos. Entonces, la realidad es que no lo resuelven. Me alegra mucho, y ahora lo voy a buscar con mucho entusiasmo, que el reportaje que le hicieron, porque hay que circularlo, no sé. Yo no lo vi, entonces usted con su modestia, ¿le sacaron foto? Estoy en streaming. Ah, porque fue por alguno fue por Meet o por mi Zoom. Cuerpito gentil, Fue por Zoom o por Meet, alguna de esas. Sí. Perfecto, entonces. Pero bueno, no me gusta. No, bueno, no, que no le guste no, pero a los compañeros me parece bien y lo vamos a difundir. Ahora que usted ya me dice que está, lo vamos a difundir porque es muy importante. Y agradezco a los compañeros de la PAC Urondo que, como corresponde, hayan puesto otra campana y en este caso hayan elegido un cuadro de principio y valores. Son periodistas ecuánimes, como corresponde. Sí, como corresponde. Le damos el agradecimiento. Como corresponde, digamos, en todas estas cuestiones. Pero es muy importante escuchar el reportaje de ese muchacho, porque decir que China garantiza el orden y va a restaurar el orden de la globalización, muchachos, hay que ser tremendo para decir una tontería como esa, como si la globalización hubiese facilitado la
la emergencia de los pueblos, del lugar de... El único que dice que permitió esto fue el Papa, que dijo: la historia la escriben los pueblos. Muchachos, tengan paciencia, un partido único, no se elige, no hay movimiento obrero, no hay delegado. Muchachos, ¿de qué sociedad están hablando? Una sociedad que no tiene a Dios como centro del ordenamiento, una sociedad sin Dios. Muchachos, es lo que quieren hacer estos progres. ¿Qué es lo que quieren hacer los muchachos del Silicon Valley? Por eso el Papa sacó la espada. Hay que tener un poco de paciencia cuando se dice las cosas delante de un obispo en una convocatoria que hizo la Santa Iglesia. Se lo digo como recomendación, porque por ahí ni lo pensaron. Ahora, está en línea con lo que está pensando el gobierno de Kicillof. Al menos hay 2 funcionarios que están diciendo lo mismo. Bueno, muchachos, la verdad que es muy difícil esta síntesis, porque el alineamiento con China, no recuperás Malvinas, pero a su vez no vas a tener industria. Bueno, muchachos, déjense. Así es, Guillermo. ¿O tenemos a Pablo? Por supuesto, por Pablo, favor. Que estuvo como siempre está al pie del cañón, Pablo. Muy bien, compañerazo, Pablo Chaliú. ¿Estás ahí, Pablito? ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Qué dicen? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, siguiéndolo con mucha atención, este tema de la globalización parece mentira que todavía haya alguien con cierta formación que la siga sosteniendo, cuando está claro todos los hechos que se están dando en el mundo que están apuntando a otro nivel. Pero bueno, acá en la Argentina, yo diría, para utilizar alguna cosa gráfica, que las cartas ya están sobre la mesa. Sin reactivación, el gobierno va a enfrentar cada vez mayores problemas. Y va a enfrentar cada vez mayores problemas en el núcleo que ellos mismos dicen que es el núcleo esencial de su programación económica, que es el superávit fiscal. Tuvieron un déficit importante, pero lo maquillaron dejando de pagar, aumentando la deuda flotante. Entonces, eso no se puede seguir continuamente. Y entonces, ¿cómo hacer para reactivar la economía dentro de los conceptos libertarios? Qué problema, ¿no? Casi yo diría misión imposible. Sí, un callejón sin ¿Qué salida. están pensando los muchachos? Primero están pensando en un plan de obras públicas. Se volvieron keynesianos. Increíble. Pero bueno, ese plan de obras públicas, créeme, Guillermo, es apenas una gota en un desierto. No se puede hablar de reactivación general de economía a través de ese plan. Después están pensando en bajar la tasa de interés. Porque la cosa más, no sé si llamarla racional, que yo escuché a alguien cercano a ellos, porque pensás que bajando la tasa de interés se va a reactivar el crédito al consumo y se va a reactivar el consumo, es verdaderamente un gran disparate económico, ¿no? Porque el problema del consumo no es la tasa de interés, son los ingresos. Y además los bancos no están demasiado contentos con dar créditos al consumo a mansalva. Tuvieron ya y tienen un nivel de mora importante, el que se quema con leche, vea la vaca y bueno. Y las refinanciaciones que están haciendo algunos bancos de la mora, te digo, son escandalosas, con unas tasas de intereses que bien calculado, realmente no, eso no es reactivante de ninguna manera. Entonces, ¿qué les queda? Si no pueden reactivar por tasa de interés, ese plan de inversiones públicas no va. Y bueno, dice, bajamos la tasa de interés y va a aumentar la inversión. La verdad, otro gran disparate de los muchachos. Porque ¿quién va a invertir? A ver, en vaca muerta y los minerales, sí, está el RIGI y Super RIGI, que merecen un párrafo aparte. Pero cuando hablamos de inversión, estamos hablando de inversión generalizada.
que viene disminuyendo fuertemente. ¿Y por qué viene disminuyendo fuertemente? Porque la tasa de interés, muchachos, porque no hay demanda. ¿Quién va a construir una planta de algo? ¿Para qué? ¿Para vender dónde? ¿Para vender, para exportar con este tipo de cambio? ¿Para vender al consumo? Con el deprimido que está el consumo. No hay posibilidad, por más que baje la tasa de interés, que haya un aumento de inversión. Y por otra parte, las inversiones que tanto se publicitan son las del RIGI y Super RIGI, que en realidad hablan de 140, 150 mil millones de dólares, pero que la cantidad realmente que está en proyectos concretos es muy inferior. Serán 7, 8 mil millones de dólares. Nada, es otra gota en el desierto. Entonces ahí están empantanados los muchachos. Lo que pasa es que van a hacer lo que quieran o lo que puedan con tal de no aceptar una cuestión muy elemental, que con esta política de ingresos no puede haber reactivación de la economía. Y si no hay reactivación de la economía, tienen serios problemas en el sector público. Y lo último, o las dos últimas cosas, RIGI y Super RIGI, ¿qué son? En definitiva, grandes planes de promoción económica. Son privilegios que se dan a las empresas que quieran invertir. Y bueno, privilegios grandes, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el fundamento por el cual Milei habla de que la industria ha sido corrupta y ha corrompido precisamente por obtener planes promocionales? ¿No se puede aplicar eso a Javier Milei y a Vaca Muerta y al litio? No es exactamente lo que él está denunciando. Increíble, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos. De nuevo, están las cartas sobre la mesa. Lo que está poniendo Caputo y Milei para buscar una reactivación no tiene fundamento y no va a lograr la reactivación. Lo último, llegamos al piso. Recuerdo que en algunas charlas anteriores yo sostenía, ojo, que no llegamos al piso del deterioro económico. No llegamos. Entonces, efectivamente no llegamos, porque vemos que se deteriora día a día. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿hemos llegado al piso? No, no llegamos al piso. Lo que podemos ver con franqueza y un análisis profesional honrado es que no se ha llegado al piso y que se pueden esperar mayores deterioros. Muy bien, Pablo, muchas gracias, muy claros los conceptos, muy claras las columnas. Y gracias. Yo complemento diciendo que el ministro de Economía hizo una puesta en escena el día miércoles de una iniciativa que están tomando ya por segunda vez en términos de proyecto de ley en el Congreso y tercera vez en términos de norma, porque la primera norma fue un decreto, intentando que el pueblo argentino que tiene encanutados dólares los gaste. Para explicar la segunda modificación que van a hacerle a la ley, primero fue un decreto, después fue por ley, ahora van a modificar la ley que sancionaron. La segunda modificación a la norma que trata de implementar esta política de gasto en los dólares, la hizo el sector privado. Está ahí de parecer Libra, no Libra el signo, ni Libra, el activo financiero ese que promociona. No es fácil. Imagínense que está el ministro de Economía y dice, las preguntas las va a responder el estudio tal. Que ahí salió en los diarios cuáles son los estudios, ¿no? Uno es el de Brochur y el que era presidente de la UIA, que son socios. Bueno, vos decís, mire, bueno, Brochur fue el expresidente del Banco City. Y Funes de la Rioja, un hombre de la Copal, un hombre que fue presidente de la UIA y que se retiró ahora y se fue a su estudio.
Pero bueno, hay que tener paciencia para que el ministro... Claro, hay un delito, bueno, cuando todavía no se expresa, no hay un tercero que diga, pero está ahí. Nunca lo vi, que la política la expliciten 2 estudios contables, muy raro, legales contables, muy raro, yo la verdad que eso... Muy desafortunado. Sí, la verdad que lo veo muy raro. Bueno, ahora vamos al fondo de la cuestión, esa es la forma. En el fondo de la cuestión, ¿quién hizo esta política en América del Sur? Esto que quiere hacer Caputo. Lo hizo Maduro. Uh-huh. Maduro llegó a decir en un momento viva la dolarización. ¿Por qué dolarizó Venezuela? No. Porque para resolver el tema del desabastecimiento, ¿se acuerda que era un lío? Sí, una zona geográfica determinada, de poder adquisitivo, pero delimitada como zona geográfica, se comercializaba en dólares. Se importaba, obviamente en dólares, los precios en dólares, entonces el margen era en dólares. A unos precios bien interesantes porque no había aranceles o había muy bajos. Y entonces el ABC1 venezolano pensaba que estaba en París, o en Ibiza, o donde fuere. Esto es lo que quiere ser Caputo. Esto lo hizo Maduro. Quiere que los dólares que están acobachados se gasten para el pan, para el auto, para esto, para aquello, se gasten. Técnicamente, ¿qué implica esto? Que va a haber más dinero en circulación, en pesos y en dólares. Uh-huh. Ahora, la moneda dura va a desplazar a la moneda blanda, eso lo tienen que saber. Pero el Fondo Monetario, para tratar de que esto no pase, dice, pero los impuestos hay que pagarlos en pesos. Lo cual es lógico, porque usted tiene que hacer una factura, y si hace una factura hoy para pagar el impuesto dentro de 40 días, 45 días, ¿en qué moneda la hace? Si la hace dólar, ¿en qué tipo de cambio? Bueno, pero vio que puedo cobrar mi sueldo en dólares. No, eso sí, el sueldo sí, pero no los impuestos, porque el sueldo los paga el Estado. A usted le va a pagar en pesos si es empleada estatal. Si es empleado privada, puedo... El problema no es ese, estamos hablando de la recaudación impositiva. El Fondo Monetario se cubrió de decir ya hace mucho tiempo, pueden hacer lo que quieran, pero la recaudación es en pesos. Bueno, muy bien. Está claro que va a tener un numeral, en este caso en dólares, que va a definir, como está pasando ahora, que la inflación va a ser clarita en dólares. Porque hoy la tiene en dólares, pero no se expresan los precios exactamente en dólares. No es que va a tener una inflación en pesos, sino va a tener inflación en dólares. Los precios se van a expresar en pesos y en dólares y van a aumentar en las dos numerales. Con lo cual es un mamarracho, pero aparte utilizar ahorros para comprar los gastos, lo que serían gastos... Claro. Los ahorros son para invertir, muchachos. Para invertir, para gastos que no son corrientes. Ese es el concepto del ahorro. Si usted rompe el canuto para comprar el pan, va a ser un lío, muchacho. Eso no genera ninguna felicidad en las familias. Pero a su vez, si aumenta la cantidad de dinero en circulación sin aumentar la cantidad de bienes, va a ser muy difícil. Casi que le diría que es lo que usted critica de algunos gobiernos que se la pasaron emitiendo. Usted va a poner en circulación dólares, aumenta la emisión, la cantidad de circulantes que va a haber. No, pero yo no los emito, ya los emitió el gobierno norteamericano. Muy bien, pero usted los tenía encanutados. Para poder gastar en algún momento en bienes de inversión. Entonces, yo le digo, no es una buena asignación de los recursos. Esos argendólares hay que dejarlos para incentivar una tasa de crecimiento con sobreinversión que va a ser financiada por ese ahorro, para que la Argentina rápidamente empiece a crecer de vuelta a tasa china. Ahora, van a sacar la ley y ¿qué va a pasar? No va a pasar nada como no pasó hasta ahora. Porque a este valor del dólar le van a seguir comprando entre 1.800, 1.500, 2.000 millones por mes. No va a llegar a los 35.000, está claro. Seguramente no va a llegar a los 35.000 por ahora, vamos a esperar cuando avance el año, que tuvo el año pasado de compra de dólares. Por los argentinos se compraron 35.000 millones de dólares, porque bueno, no es un año electoral.
Pero la realidad es que los 24.000 que se van a comprar es todo el superávit comercial. Por eso Melconian termina diciendo, esto termina en Miami, esto termina en los viajes al turismo, esto termina en el bolsillo de los argentinos, esto, todo vaca muerta se está transformando. Bueno, es un problema, porque entonces tienen que seguir endeudándose para el resto de los gastos en moneda dura que tiene el Estado, porque una cosa es que el Estado tenga superávit en la recaudación, o sea que recauda más de lo que gasta y con esos pesos compre los dólares para honrar los compromisos de la deuda, y otra cosa es que tenga superávit de pesos pero vaya a comprar los dólares y no estén, porque si todo el superávit comercial se lo llevan de alguna manera con este método, ¿de dónde va a estar? Y las empresas que tienen que pagar los intereses de las obligaciones negociables que sacaron, ¿de dónde lo van a sacar? No, bueno, van a venir dólares que bla, bla, bueno. La realidad es que con este tipo de cambio tienen un problema. Y entonces si tienen que haber un tipo de cambio competitivo, compensado, que no fue lo que hizo Kicillof, ¿qué hay que compensar? En el precio de los alimentos. Usted tiene que tratar que el mayor tipo de cambio no se traslade a los alimentos. Para eso hay que ni hacer los alimentos ni a la energía. Y para eso y a otros bienes de consumo masivo. Para eso tiene que administrar, por eso lo que está haciendo Estados Unidos, que es copiando lo que hicimos en la década ganada prácticamente, está bien, y ahí volvemos al principio, Kicillof está en contra de la década ganada, Kicillof está en contra de la política económica de Trump. Bueno, y está a favor de los chinos que están en contra de los norteamericanos. Bueno, tenemos un lío con este tema, y esto el peronismo no puede sintetizarlo. Che, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Y por qué no nos vamos a poner de acuerdo? O la década ganada estuvo bien o la década ganada estuvo mal. ¿Está bien? No es que es un poquito de cada cosa. No, bueno, pero aflojar, yo no tengo ningún problema, que vaya de embajador a Paraguay, que sea senador por la provincia de Buenos Aires, que sea secretario de turismo como Scioli, que si antes él fue gobernador Scioli y ahora es secretario de turismo, que sea secretario de turismo, que haga lo que quiera, Kicillof, menos opinar de economía. Porque la piensa mal, y este es el ejemplo palpable. Y en esta radio le decimos a los amigos progresistas que piensen esto, que tomen en cuenta que entre Bachelet y Piñera no hubo diferencia en la economía, que tomen en cuenta que viene Lula y en realidad dejó los equipos económicos que dejó, muchachos. No eran los de Bolsonaro, muy parecidos, déjense de bromar, fíjense quién está en el Ministerio de Economía y quién está en el Banco Central. Fueron neoliberales. Bolsonaro fue un nacionalista, pero en economía también fue neoliberal. Sí. Fíjense, muchachos, son los mismos. Déjense de embromar. Tampoco hay tanta diferencia entre los blancos y el Frente Amplio, no sé cómo se llama en Uruguay. Muchachos, déjense de embromar. Son los mismos esquemas económicos, Astori que ya falleció. Son ciclos económicos largos al margen del ciclo político. ¿Se acuerda del análisis que hacía Bea en sus columnas? Y yo le digo a usted que el gobierno de Perú ya se terminó antes de empezar. ¿Cuándo se termina? Cuando consolida el presidente del Banco Central en el mandato de este hombre que está. No va a cambiar nada en Perú y la inestabilidad política es producto de esa aparente estabilidad económica. Es un mamarracho, Perú cada vez es más injusto, es un mamarracho, por eso la elección estuvo tan mal marcada. Y bueno, la inestabilidad va a estar de la misma inestabilidad que tienen en Bolivia, que tienen el problema ahora, que liberan el precio del combustible, después lo congelan, después le ponen subsidio, después tienen este problema, después tienen... Muchachos... Es el hijo de Paz Zamora. Sí, claro. Entonces lo que tenemos que hacer es entender que la socialdemocracia no le da soluciones a Berimere, que tampoco se la da el pensamiento económico de Kicillof. ¿Cómo quiere que nos pongamos de acuerdo? Me paré para aplaudirlo, sí, le digo, sí, nos cruzamos miradas. Me vino a saludar Calebianco, me vino a saludar la que era directora general de Educación, ministra de Educación de la provincia, me vino a saludar, nos conocemos, no tenemos ningún tema personal, me vinieron a saludar. Yo los saludé, cada uno que me vino a saludar me paré, nos abrazamos, con algunos nos dimos un beso. Pero muchachos, no hay síntesis, no es un tema personal, es un tema de política. Mire, cuando Trotsky se pelea con Stalin es porque hay un proyecto distinto para la Unión Soviética. Bueno, no jodan, después Stalin lo terminó matando. Bueno. Muchachos, esto es así. No sería el caso. Cuando los proyectos son antagónicos, son antagónicos.
y solo se resuelve con la rendición de uno. El peronismo no se va a rendir, ya demostró que no se rinde. Yo le diría a la socialdemocracia, a través de la figura de Kicillof, que se siente, que hable, que explique que no va a haber economía, que se rinda aunque no lo diga. Diga, no, de estos temas no voy a hablar. Y listo, y ordenamos el proyecto. Y si no, habrá dolita, muchachos, habrá dolita, y no jodan más. Y no digan que estamos esmerilando, que... No lo queremos, porque piensa mal. No lo queremos en economía, no estamos esmerilando nada, no lo queremos. Ni estamos buscando puestos, ni ninguna de esas cosas. Son dos Argentinas distintas. Una es alineada en América para los americanos y tiene un esquema de reindustrialización muy clara y recuperación de la presencia en el Atlántico Sur. Y la otra es la alineación, te alineas con los chinos. Por lo tanto, no vas a tener industria, va a ser muy difícil sacar a los ingleses de Malvinas, porque está claro que hay un eje chino-inglés, y muchachos, está claro que están en eso de que es América para la humanidad. Muchachos, es nacionalismo globalización, no hay síntesis posible. Fue claro, ¿no? Échale agua más. Bueno, entonces Kicillof, muchachos, pensá bien la economía y déjate de broma. Nos despedimos. Nos despedimos, sí. La dejo usted. Bueno, un fuerte abrazo peronista a quienes escuchan y retransmiten el programa, al equipo de producción de Radio Caput, a Joaquín, a Yelén, a Fernando Molgaray, que hoy lo tenemos acá. ¿Cómo estás, Fernando? Y bueno, a Pimpi, a Pablo, que siempre está, y bueno, Bea. La esperamos. Y yo me copié de Pimpi y llegué tarde. No, usted, pero fue culpa del trabajo. ¿Sabe qué? Estoy contenta que vino a mi programa. Gracias por haber participado, Moreno. Está bien. Y siempre está bien cubierto. Hasta el próximo. Yo sé que está bien. ¿Se va de viaje? Me voy. ¿Cuándo? ¿El viernes ya no está? No. ¿Y no le dice a la audiencia que no está? No. Bueno, será la hora de Pipi. Pipi, no, pero yo voy a intentar mandar una columna. Aviso si puedo mandar una columna. ¿Cómo no vas a poder? Si la podés mandar el jueves, el miércoles, es una columna internacional. No es que el mundo cambia de un día para otro. ¿Cómo? Pero ahí siempre hay datos nuevos. No, está bien, para el otro. ¿Cómo no va a poder? La tendencia no cambia, pero... grabada el día jueves, el miércoles, tanta joda va a haber. No va a ver a su familia, a su hija, que es una señora de su hogar. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué tiene que ver? No, déjese de broma. Pórtese bien, que ya estamos en edad de que descansemos. Usted estará en edad de descanso. Hable por usted, no hable por mí. Qué bueno que me voy a comer un chocolate picante, porque ella se me trae siempre chocolate picante. Bueno, que tenga buen viaje. Hasta el próximo. Un beso grande a la familia y pásele bien y mande la columna. Un fuerte abrazo peronista para todos. Hasta el próximo viernes, yo digo siempre lo mismo, porque alguien va a estar acá. Algunos estarán. Hasta luego. Chao. Corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el pinetón y el pibe le dijo riendo y llorando: a él no me ha mandado hoy la citación.